Lección número 2 para el 8 de abril del 2017, segundo trimestre. Una herencia incorruptible. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sábado de tarde. Esta semana tenemos una lección maravillosa, pues vamos a tratar acerca de una problemática que se daba en tiempos del apóstol Pedro. La lección dice: primero, sería bueno saber cuál era el público al que estaba dirigido el libro. Segundo, y quizás más importante aún, sería bueno saber cuál fue el motivo preciso para escribir. ¿Cuál era el problema específico, si lo había, que el autor deseaba abordar? Como por ejemplo, el interés de Pablo en escribir a los Gálatas sobre los errores teológicos que se enseñaban acerca de la salvación y la ley. Como sabemos, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito como epístolas o cartas, y las personas generalmente escriben cartas a fin de transmitir mensajes específicos a los destinatarios. Las cartas del apóstol Pedro se ve que fueron escritas como una amonestación más que saludo, ya que se nota el llamado de advertencia contra los falsos maestros, 2 de Pedro 2:1-3, y sus falsas doctrinas. Debemos recordar que las doctrinas de los fariseos y saduceos cundían por todo lado. Ellos se creían salvos ya, y decían que los demás eran pecadores. San Mateo capítulo 9, versículo 11-13. Fariseo significaba santo, saduceo justo. Ellos se creían así. Pensaban que por solo el hecho de ser circuncidados ya eran salvos. Hechos 15:1. Porque se decían ser la descendencia de Abraham, la descendencia de la fe. Pero Pedro y los demás apóstoles atacaban estas falsas doctrinas al igual que Jesucristo, declarando que aunque estos dijeran a la gente que ya estaban libres y salvos, ellos mismos eran esclavos de la corrupción. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18 y 19. De manera que la doctrina que estaba aquí en conflicto era la de la salvación, como lo veremos en el desarrollo de la lección de esta semana. Día domingo. Pedro se presenta como un apóstol de Jesucristo, poniéndose de entrada como siervo de Jesús, dejando en claro que Jesús estaba a su mando. Esta es una expresión de humildad y dependencia, declarando que lo que él va a decir es por envío de Jesús, ya que apóstol significa enviado, siervo. Esto muestra que sus enseñanzas siguen siendo lo que Jesús dijo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Así que entonces Pedro solamente está haciendo una extensión de lo que Jesucristo diría si estuviera en su lugar. Así que entonces Jesús sigue comunicándose a través de los escritos de Pedro. Así nos lo declara el libro de 1 de Pedro mismo, capítulo 1, versículo 10, que todas las cosas que los profetas antiguos hablaron, las hablaron teniendo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, para comunicárselas a todos aquellos que vivieran no en su tiempo, sino especialmente para los de los últimos días. Sin duda, esta carta entonces era dirigida especialmente para aquellos que escucharían y conocerían estas palabras en los últimos tiempos. Pero aunque fue dirigida así, pensando en un futuro, también esa carta era dirigida para los del presente, ya que la palabra del Señor permanece para siempre. Así lo dice Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Muy bien, ahora, ¿hacia quién dirige Pedro su carta? De entrada en su carta, Pedro les dice a todos los que son creyentes, usando la misma frase de Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión, Santiago 1:1. La dispersión. Fueron dispersos por las persecuciones, fueron dispersos porque se fueron a vivir también de Judea. Así que cuando se habla de los de la dispersión, se está hablando a los expatriados de la dispersión, 1 de Pedro 1:1. Santiago y Pedro están usando la misma expresión. ¿Un expatriado quién es? Un expatriado
es una persona que de forma temporal o permanente reside en un país diferente del país en el que nació. El término viene del ex, fuera de, y patria, país, madre patria. Así entonces un expatriado sería una persona que está en otro país temporalmente y no en el país donde nació. Estos expatriados obviamente eran los judíos, aquellos que pertenecían a la creencia judía. Pero esto no obvia a que también se estaba refiriendo a nuevos creyentes en el sector, refiriéndose mayormente a los judíos que estaban dispersos como pueblo de Dios, y en segundo lugar a los recién convertidos y que habían dejado de ser gentiles. El apóstol Pablo les llama a los creyentes judíos en espíritu, Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Por lo tanto, cuando aquí el apóstol Pablo está diciendo expatriados, también se está refiriendo a los judíos en espíritu, a aquellos que ahora estaban uniéndose al pueblo del Señor, habiendo sido extranjeros antes de conocer a Dios, pero ahora llamados por Dios pasan a ser también judíos. Dice el apóstol Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 9, 6 al 8. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados descendientes. Dios buscaba con el Evangelio lograr unir a todos, gentiles y judíos en un solo cuerpo. Efesios capítulo 2, versículo 14. Así que expatriados también se puede aplicar a todos los que iban a ser creyentes de todos los tiempos. Corroborando todo esto que acabamos de decir, el espíritu de profecía nos dice lo siguiente: las palabras del apóstol fueron escritas para instrucción de los creyentes de todas las épocas, y tienen un significado especial para los que viven en el tiempo, cuando el fin de todas las cosas se acerca. Toda alma que desea mantenerse en la fe firme hasta el fin, Hebreos 3:14, necesita sus exhortaciones y reprensiones y palabras de fe y ánimo. Hechos de los Apóstoles, página 413. Sin duda, el apóstol Pedro escribió no solo para su tiempo, sino especialmente para los que vivieran en el tiempo final, como una advertencia para no caer en los errores de los falsos profetas, de los falsos maestros que dicen que ya están salvos cuando la Biblia enseña otra cosa. Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Pasamos entonces al día lunes. Aquí hay un punto clave a tratar, antes de poder entrar en aquellas advertencias que daba el apóstol Pedro. Y es que estos puntos eran precisamente los que estaban en confusión. ¿Cuál? Este primer punto de la predestinación. Vamos a ver. A todos estos creyentes que ya habían aceptado el Evangelio y eran parte de la fe, Pedro les escribió, 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A qué se refiere Pedro cuando habla de la presciencia? Aquí debemos entender bien ese término. En otras palabras, elegidos según el preconocimiento de Dios, conocimiento anticipado de Dios, antes, conocimiento, el conocimiento dado antes. ¿Cuál sería este conocimiento dado antes? Bueno, el apóstol sigue hablando acerca de cuál es ese conocimiento. Dice, por medio de la santificación del Espíritu. El Espíritu en San Juan 6:63 es mencionado como la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo habló la palabra de Dios a través de los profetas antiguos. Así que, elegidos bajo el preconocimiento de Dios significa elegidos bajo aquella palabra que fue dada con anticipación desde el Antiguo Testamento, desde los primeros días. Entonces quiere decir que somos elegidos por medio de la palabra del Señor. ¿Quiénes son los elegidos por medio de la palabra?
La palabra de Dios dice que los elegidos son todos aquellos que acepten las enseñanzas de este libro, que acepten las enseñanzas de Dios dadas por los profetas antiguos, por la ley de Dios. Así que aquellos que aceptan la ley de Dios y los escritos de los profetas y desean poner por obra esta palabra en ellos, son los elegidos por Dios. Así que entonces la elección la está haciendo Dios de acuerdo con las Santas Escrituras. Los que aceptan el Evangelio se convierten en los elegidos. Así nadie puede decir que algunos han nacido para ser elegidos para salvación y otros no. No existe ese tipo de predestinación en la Biblia. Todos aquellos que aceptan la palabra de Dios y la obedecen se convierten en los elegidos. Nadie nace elegido, sino que la aceptación del Evangelio de la palabra de Dios lo hace elegido. Siendo que la ciencia de Dios es su palabra, allí está todo su conocimiento de antemano. Se enseña allí cómo salvarse y todo aquel que cree en estas enseñanzas sabrá cómo ser salvo. Dice el apóstol Pablo, y que desde la niñez has aprendido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. O sea que al conocer las escrituras, nosotros aprendemos a ser sabios para la salvación. Así somos escogidos por la presciencia de Dios. Este es el pueblo que Cristo ha redimido. Nos dice el espíritu de profecía. Son elegidos para ser salvados como hijos obedientes. Todos los que quieran humillarse a sí mismos como niñitos, que quieran recibir y obedecer la palabra de Dios con la sencillez de un niño, se encontrarán entre los elegidos de Dios. ¿Qué le parece? Así que entonces, el espíritu de profecía nos dice claramente que todos nosotros que aceptemos la palabra, podemos estar entre los elegidos de Dios. La predestinación. Predestinar. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de los predestinados? Bueno, en realidad todos son predestinados para ser aceptados por Dios por medio de Jesucristo. Nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4, de acuerdo con su voluntad, que es la palabra de Dios. Esto significa que toda la humanidad está predestinada para salvación, si es que acepta ser adoptada en Cristo, vale decir, en su Evangelio. A todo aquel que le llegue el Evangelio y lo acepta, sin duda, vemos que está predestinado para salvación. ¿Esto qué significa? Que todos podemos llegar a ser predestinados para salvación con tan solo aceptar el Evangelio de Jesucristo. Dice San Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué cosa traía Jesús para tener que creerle? Él decía en San Marcos 1, 14 al 16, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en Jesucristo es creer en su Evangelio, en su palabra, en lo que Él enseñaba. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que entonces, está claro que todos estamos predestinados para salvación a través de la aceptación y la creencia del Evangelio que nos llega. ¡Maravilloso! Quiere decir que no hay nadie que pueda decir yo ya he sido predestinado para perdición. En el libro de 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice el apóstol Pablo que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de su verdad. Dice el espíritu de profecía corroborando esto, hallamos una sola predestinación en la palabra de Dios, de individuos y de un pueblo, a saber que el hombre está predestinado a ser salvo. Muchos han mirado hacia el final, pensando que estaban seguramente predestinados para gozar de la bienaventuranza celestial. Pero esta no es la predestinación que revela la Biblia. El hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance a fin de combatir contra toda mala concupiscencia, mientras Satanás está jugando el juego de la vida por su alma. Está predestinado a velar y orar para escudriñar las Escrituras, para evitar caer en la tentación. Está predestinado para tener fe constantemente. Está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios, para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Esta es la predestinación bíblica. Testimonios para Ministros, página 453. Está predestinado para tener que luchar como un buen cristiano hasta ser un vencedor. Y esto nos lleva ahora al día martes. Pedro ahora se centra en lo que quiere decir. Que la resurrección de Cristo es una representación de nuestra regeneración.
murió para el perdón y expiación de nuestros pecados y resucitó para mostrar la nueva vida del creyente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 nos dice: nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, es decir, inmarcesible. Sin duda, la palabra de Dios aquí ahora nos está presentando, a través de los escritos del apóstol Pedro, que hemos sido regenerados por la resurrección de Jesucristo. Para ser regenerados se requiere nuestra santificación. A eso se le llama regeneración. Y esta se logra por la palabra de Dios que nos da el nacimiento para la regeneración. Por eso el apóstol nos sigue escribiendo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Mientras el hombre se marchita, dice él, la palabra de Dios permanece para siempre. Con estas palabras, el apóstol nos centra a todos a permanecer en las enseñanzas de la palabra de Dios, para poder ser salvos en el día final. Escribió Pedro, Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sin duda, cada vez que la Biblia nos habla acerca de la regeneración, nos dice que la regeneración viene por el nuevo conocimiento de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Somos transformados por la renovación. Así que somos regenerados por el Espíritu Santo. En Tito capítulo 3, versículo 5 se nos dice que somos regenerados por el Espíritu Santo, es decir, por la palabra de Dios. Muy bien, una regeneración, como su nombre lo dice, ¿no? Hacer de nosotros un cambio genérico. Ahora se habla también mucho acerca de esa transformación genérica, ¿no? Y entonces dicen que cada uno elige su género, su forma de poderse regenerar, y dicen que pueden elegir ser hombres o mujeres. La regeneración está en la Biblia para poder saber cuál es nuestra posición real. Ahora bien, el apóstol Pedro también se centra aquí en el tema de la salvación. Es lo que más repite en toda su carta. Él habla acerca de que la salvación no es instantánea, sino que la salvación se adquiere como resultado de una vivencia completa durante toda la existencia de servicio a Dios. Él dice con respecto a esta salvación que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, Primera de Pedro 1:5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que entonces la salvación recién se manifiesta en el tiempo postrero. Empezamos el camino de la salvación, que es una cosa, pero no podemos decir que estamos salvos. Eso es un error. El apóstol Pablo dice que recién va a ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación no es instantánea entonces, sino que se alcanza cuando obedecemos todos los mandamientos de Dios. San Lucas capítulo 10, verso 25 y 26 dice esto. Jesús le dijo al doctor de la ley: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees para ser salvo? En San Mateo 19, 17 al 21 al joven rico le dijo que si quería ser salvo tenía que guardar todos los mandamientos. Y solo se podría decir soy salvo en el día final. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, dice Pablo, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que entonces la experiencia de la salvación incluye el que nosotros seamos todavía fieles hasta el final de nuestras vidas. San Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que no puede estar salvo todavía nadie. Recién estamos en el proceso de la salvación. Decir que ya estamos salvos seríamos fariseos, porque los fariseos creían eso. El apóstol Pedro durante un buen tiempo también había creído esa misma mentira. Había llegado a pensar que él ya estaba salvado. Pero esto no es la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia nos dice claramente a nosotros que todavía no podemos asegurarnos de que ya estamos salvados, que todavía hay que correr, hay que luchar para poder alcanzar la salvación. El espíritu de profecía, hablando de este hecho, nos dice lo siguiente: el mal que provocó la caída de Pedro, de negar a Cristo en su juicio, está ocasionando la ruina de millares.
No hay nada menos, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Reavivamientos Modernos, página 42. Sin duda, la advertencia del espíritu de profecía es para que no caigamos en la doctrina farisaica. Los fariseos se creían salvos, por eso llamaban pecadores a otros. Tito capítulo 3 versículo 5 nos explica también el apóstol Pablo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nótese que nos salvó, dice el Señor, pero por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Esto no es una salvación instantánea. Está hablando de la salvación bajo un prerequisito, un proceso, el proceso de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es necesario el lavamiento de la regeneración primero y la renovación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo explica esto. Efesios capítulo 5 versículo 26 nos dice, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Primero en Tito nos decía por el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Y ahora nos dice que el lavamiento de esa regeneración del Espíritu Santo es por el agua, por la palabra. Esto está diciéndonos el apóstol Pablo para entender que hay un proceso en la salvación. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y más antes nos dice en Tito 3:5, por la renovación del Espíritu Santo. Así que la renovación del Espíritu Santo es la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que entonces nos salve el Señor por medio del conocimiento de su palabra, por medio del estudio de esta, y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así estas palabras nos dicen claramente que somos salvados por la renovación todavía. Cuando en Tito está diciendo nos salvó, no quiere decir instantáneamente, entiéndase, sino por la renovación y la regeneración. Debemos tener cuidado de la doctrina farisea que declara que ya somos salvados, porque esto es lo que Pedro estaba combatiendo ahora. Siendo que él algún tiempo creyó esa mentira, ahora la estaba combatiendo con fuerza porque él la había vivido, él había pasado por ese proceso negativo de pensar que ya estaba salvado. ¿Qué le trajo como consecuencia eso a Pedro? La negación, negar a Jesucristo. Este es el peligro que ahora enfrentamos. Por eso toda su carta empuja hacia eso. Por eso volvió a repetir que la salvación es después de someter a prueba la fe y que sea hallada en alabanza. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora es más claro el apóstol. Dice, primero la fe tiene que ser sometida, para que obtengamos aquella gracia que el Señor nos va a mostrar cuando se manifieste, la gracia de la salvación. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando la fe sea aprobada, recién se obtendrá el fin de esa fe, el propósito de esa fe, que es la salvación de nuestras almas. Así que ¿de dónde se ha sacado de que ya estemos salvados? Refiriéndose a esta salvación, Pedro le llama la gracia que está destinada a vosotros, primera de Pedro 1:10. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, primera de Pedro 1:13. Así que entonces Pedro está diciendo que la salvación se va a manifestar cuando Jesucristo sea manifestado, cuando venga. Así que entonces la salvación es presentada aquí como cosa del futuro. Ha empezado nuestro proceso, entiéndase. Vamos a la universidad
habiendo ingresado a medicina. Estamos estudiando el primer año, el segundo. No somos médicos, pero ya estamos en medicina. Es decir, ya nos estamos preparando para hacerlo. Así también no estamos todavía salvados, porque todavía estamos con errores, cometemos pecados todavía no podemos decir que ya somos perfectos ni santos. Entonces no estamos todavía salvados, pero estamos en el camino de la salvación. Hemos entrado a la agencia salvadora de almas, que es la iglesia, para poder prepararnos para poder entrar a esa gracia, para alcanzar la salvación. Y hablando de la necesidad de obedecer la palabra de Dios, nos dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Así que entonces, ¿qué nos está diciendo con esto Pedro? Que nadie está salvado todavía, que recién vamos a nosotros alimentarnos con la leche espiritual no adulterada, que en este caso es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Así que todavía hay que crecer para la salvación. ¿De dónde se saca que ya estamos salvos entonces? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 22, y ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, perdonados del pecado, libres del pecado, y hechos siervos a Dios, es decir, siendo obedientes, porque siervo es el que obedece, así lo dice Romanos 6, 16, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. O sea, la salvación viene después del proceso de la santificación. Muy bien, no hay nada más claro en toda la Biblia que el hecho de que se enseñe que todavía nadie está salvo aún, sino que estamos en el proceso de la salvación, estamos siendo salvados por Cristo. Por eso lo aceptamos como nuestro Salvador personal, como el que personalmente nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días o hasta que Cristo venga para poder alcanzar esa salvación. Nos dice el Espíritu de Profecía corroborando esto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 369. Si somos desobedientes, nuestros caracteres no están en armonía con la norma de gobierno moral de Dios. Y es una falsedad que digamos estoy salvado. No está salvado ningún transgresor de la ley de Dios, la cual es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la tierra. Cuando llegamos a sentir nuestra completa dependencia de Cristo para la salvación, debemos de cruzarnos de brazos y decir: no tengo nada que hacer, estoy salvado, Jesús lo ha hecho todo por mí. No, tenemos que poner a trabajar toda energía para que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Debemos estar continuamente velando, esperando, orando y trabajando. Mensajes Selectos, tomo 3, página 225. Sin duda, las palabras del Espíritu de Profecía coinciden perfectamente con las enseñanzas de la Biblia. Continúa diciendo más el Espíritu de Profecía: nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo estoy salvado. Cuando se fomente esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Reavivamientos Modernos, página 43. ¡Qué maravilloso! Con esto pasamos ahora al día miércoles. Pedro llama la atención en este día de sus lectores a la necesidad de un arrepentimiento real. La verdad es que en todos los tiempos los profetas de Dios siempre han exigido del pueblo los frutos del dueño de la viña. Haced frutos dignos de arrepentimiento, nos dice San Lucas capítulo 3, versículo 7. Nadie es salvo sin un cambio de la conducta en la vida. Por eso Pedro dice: como hijos obedientes, primera de Pedro 1:14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, versículo 16. La santidad es obediencia a los mandamientos de Dios, como lo dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Porque la ley es santa, Romanos 7:12 nos dice: la ley es santa, justa y buena. Y sin santidad, dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Así que entonces, la santidad es indispensable
para poder entrar en la salvación, para ser participantes de la vida eterna. Esto nos muestra que para poder tener que llegar al cielo tendremos que obedecer los mandamientos de Dios primero. Por lo tanto, primero se obedece la ley. San Lucas capítulo 10, versículo 25 y 26, San Mateo capítulo 19, versículo 17 al 21. Nos dice el espíritu de profecía corroborando esto. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. El camino a Cristo, páginas 61 y 62. Entonces, hombres y mujeres, sigue diciendo el espíritu de profecía, verán que el prerequisito de su salvación. ¿Qué cosa significa prerequisito? El requisito previo, anterior a su salvación, es obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie hallará excusa para el pecado. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte. Mensajes Selectos, tomo 1, página 264. De manera que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, nada en absoluto. Todo lo que nosotros debemos realizar es la obediencia a los mandamientos de Dios. Aparte de eso no se requiere nada. Tú no necesitas hacer tus propios méritos, no necesitas hacer tus penitencias ni sacrificios. Todo lo que se te pide es una cosa: obedece a los mandamientos de Dios, nada más. Eso es todo lo que hay que hacer para ser salvo. Qué maravilloso, ¿no? Cuando se dice no tienes nada que hacer, para tu salvación significa que de ti mismo no tienes que hacer, que solo hagas lo que Jesús te dice. Él dice claramente, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, es decir, no haga nada por sí mismo. Entonces, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Ah, si hay algo entonces que hacer aparte, ¿qué? Tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Qué cosa es tomar tu cruz? Tomar los mandamientos de Dios y obedecerlos. El mal que provocó la caída de Pedro de negar a Cristo en su juicio está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto más a Dios, que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia, creer que ya se está salvando. De manera que el cristiano, si quiere ser salvo, deberá obedecer la ley, tener el carácter de Dios, que es santo. Su motivación para tener una conducta cristiana es la de ser salvo y librarse del juicio venidero. Primera de Pedro 1:17. Contemplando el costo de la redención que hizo Cristo. Primera de Pedro 1:17 al 21. A saber, al saber que la salvación se alcanza solo con la santidad, el cristiano desea comportarse bien, y eso lo hace obedecer la ley para salvación. La obediencia proporcionará las virtudes necesarias para ser feliz y entrar al cielo. Pablo dice que es necesaria la obediencia para la salvación, Romanos 6:16. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, dice Romanos 14:10, y allí se decidirá su destino eterno. Y Pedro nos recuerda que Dios juzgará a todos según nuestras obras, Primera de Pedro 1:17. Y esta parte del llamado de Pedro nos hace pensar en el evangelio final de Apocalipsis 14:6 al 12. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Nosotros tenemos un mensaje: anunciarle al mundo que ha llegado la hora del juicio. El apóstol Pedro dice que todos seremos juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones. Nadie llega a la salvación si primero no pasa por esto. En Apocalipsis 22:11 dice el Señor, versículo 12 dice el Señor, que Él viene pronto para dar a cada uno según sea su obra. Así que la salvación está supeditada a las acciones de cada cristiano. Pero estas obras son nacidas ¿de qué? De las enseñanzas de Jesucristo, de los mandamientos de Dios. Son las obras de la fe, no son las obras nacidas de nosotros y de nuestro esfuerzo. Más aún dice Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1:17. A esto mismo se refiere en su segunda carta, que analizaremos en el desarrollo de la lección en las próximas semanas. Temed a Dios, dice el mensaje del primer ángel, y ahora Pedro dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tememos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Dice el sabio Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano.
Y dice más el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, puesto que viene el fin del mundo, dice el apóstol Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, ¿cómo no debéis andar en temor sabiendo lo que viene? Esa es la forma santa y piadosa manera de vivir. A eso se está refiriendo. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Quiere decir, 2 de Pedro 3:10 al 13, acabo de leer, quiere decir que nosotros somos motivados al saber que el día del Señor se acerca, que hay un juicio y que hay un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia y donde va a haber bellezas insuperables, por las cuales dice debemos estar ahora viviendo en santa manera de vivir sin mancha, irreprensibles en paz. O sea que esta es nuestra motivación para poder vivir en santidad, para que nuestra conducta sea buena. Con estas palabras Pedro nos alienta diciendo que Cristo fue ofrecido como nuestro sacrificio para poder alcanzar todo esto, a soportar en el juicio, logrando por este sacrificio tener fe en Dios. De manera que entonces Pedro no nos deja a la deriva. Nos dice que nuestra motivación para tener que vivir en santidad es que Cristo viene y que viene una tierra nueva. Y nos dice que podemos alcanzar esta motivación por la muerte de Jesucristo como un cordero que fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Así que todos los que creen en el sacrificio de Cristo pueden obedecer todos los mandamientos de Dios, porque primero con ese sacrificio recibimos el perdón de todos nuestros pecados, de todos los errores que hemos cometido y los que estamos a punto de cometer. Pero a su vez también se nos dice que por medio de esa muerte somos regenerados. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad. Porque gracias a la muerte de Cristo, ahora, cada vez que estamos luchando por obedecer los mandamientos de Dios, si cometemos errores, la muerte de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, porque no se nos abandona nuestra suerte. Muchos cristianos piensan que si cometen un error mientras están obedeciendo a la ley, ya todo está perdido. Y confunden el texto que dice, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto es culpable de todos. Claro que es así. Pero si nosotros cometemos un error, ese texto nos está diciendo que estamos en pecado y que para eso tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. De manera que entonces, mientras estamos luchando por obedecer la ley de Dios, también tenemos el perdón de Jesucristo que se nos ofrece para poder volvernos a levantar. El justo cae 7 veces y se levanta. Así que entonces, no se olvide que todos pueden alcanzar la salvación. Si luchamos así, en el día final estaremos entre los salvados. Nos dice Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios y le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Así que la salvación se otorgará para aquellos que hayan luchado hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Así que no temamos que nos vayamos a perder. Por el honor de Dios, todos están comprometidos a la salvación. Con la muerte de Jesucristo nadie tiene que acobardarse diciendo, ya caí, no puedo seguir. No, ya caí, me levanto hasta vencer. Porque al que venciere, le daré la corona de la vida eterna. Y esto nos lleva al día jueves. Finalmente Pedro habla de lo que alcanzaremos con todo el llamado anterior que nos hizo, para lograr derrotar el error de los falsos maestros que él mismo un día había creído y que lo llevó a cometer los errores que vimos en la semana pasada hasta el punto de negar a Cristo. Se requiere de una creencia correcta para alcanzar la salvación del pecado que nos trae dolor, odio, desgracia y muerte. El apóstol Pablo y Silas dijeron al carcelero de Filipos, Hechos 16:31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una creencia correcta era lo que iba a salvar a la casa del carcelero y a él. Pero, ¿cuál es esa creencia correcta? Jesús responde, ¿qué cosa es creer en él? San Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también.
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que cuando se le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Cristo dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Así que entonces, el creer en Jesucristo involucra acciones. No es decir, creo en Jesús como persona, en su nombre y punto, y ya estoy salvado. No, Señor. No confunda los textos bíblicos. Las obras de Cristo fueron obras de amor, como las que declaró ser hechas por el buen samaritano, Lucas 10, 25 al 31. Estas eran las obras de Cristo y quería que nosotros también amemos como Él amó, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y para eso Él dice en San Juan capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor es la clave de todo aquí. Y el amor, dice, es el cumplimiento de la ley, Romanos capítulo 13, versículo 10. Esto lo escribió el apóstol Pablo, el apóstol de la fe. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo San Juan 14, 21 nuestro Señor Jesucristo. Así que el guardar los mandamientos de Dios es hacer las obras de Cristo. Es vivir en amor, y el que en Él cree hará sus obras y será salvo. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Nos dice la lección. Hay varias palabras diferentes en griego que se traducen como amor, filia, amistad, eros, el amor pasional entre esposo y esposa, ágape, un amor puro que busque el bien de los demás. Los griegos declaran que el amor ágape, el amor eros y el filius son distintos sentimientos, pero ese es un error. Porque si es verdad que en griego representa estas tres cosas el amor, no es verdad que sea un sentimiento, porque entonces confundiríamos todas las cosas. Dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense bien lo que está diciendo acá. Está comparando el amor de un hombre por una mujer como marido, como marido, mujer. Y está comparando este amor de marido hacia la mujer como el amor de Cristo a la iglesia. ¿Cómo es esto? Bueno, acá ya no está hablando del amor ágape. Está mezclando el amor eros con el ágape juntos. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el Señor? Efesios 5:25. El amor es el cumplimiento de la ley, dice Romanos 13:10. Y la ley enseña cómo amar a Dios y al prójimo. Y el prójimo también es el marido. El prójimo también es la mujer. Por tanto, su amor no debe exceder los mandamientos de Dios. El respeto entre ellos estará medido por la ley de Dios. Cuando dentro de la Biblia vemos cómo debe amarse un hombre y una mujer, vemos que el amor que se llevan es un amor respetuoso. Es un amor donde no hay ningún tipo de excesos negativos. Pero el corazón orgulloso no aceptará nunca querer someterse a la ley de Dios para controlar los impulsos y las pasiones. Ahí estaba el punto. De manera que entonces la Biblia menciona el amor ágape, el eros y el filius como un solo amor. Y en los tres reina el respeto, es decir, reina la ley de Dios que dice hasta qué punto están los parámetros. Nos dice con respecto a esto el espíritu de profecía. El amor verdadero no es una pasión impetuosa, arrolladora y ardiente. Por el contrario, es sereno y profundo. Mira más allá de lo externo y es atraído solamente por las cualidades. Es prudente y capaz de discernir claramente y su devoción es real y permanente. El amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicio ni son ciegos. ¿Qué le parece? Finalmente, el día viernes nos dice la lección. En clase repasen las respuestas a la pregunta al final del estudio del día miércoles. ¿Qué nos motiva a ser cristianos? ¿Qué tienen en común sus respuestas? ¿En qué se diferencian? Sin duda, nos motiva a ser cristiano el hecho de que tengamos nosotros una esperanza de la venida de Cristo, del reino celestial, y que por su muerte podamos alcanzarla.
Que Dios nos ayude y nos bendiga. Maravillosa lección. Amén.